nosotros tenemos una línea de materiales de control de calidad interno y materiales de control de calidad externo para gases arteriales. Entonces, uno de nuestros compañeros, al final de la presentación de la doctora Ana Valentina Pérez, les va a presentar a ustedes estos materiales de control de calidad interno. Tenemos 3 tipos de materiales de control de calidad interno para diferentes dispositivos de gases arteriales. Y también tenemos una línea muy bonita que les voy a presentar en la siguiente diapositiva. Jorge, ¿me ayudas, por favor? Que es la jeringa para la toma de la muestra de gases arteriales. Tenemos la jeringa heparinizada y tenemos también los capilares para la toma de la muestra de gases arteriales. Hemos estado trabajando alrededor de este tema y obviamente hemos encontrado que se pueden presentar muchos errores, como por ejemplo podemos ver en la siguiente diapositiva, que hay publicaciones que hablan acerca de los errores debido a la adición de heparina cuando se prepara la jeringa en el laboratorio o en el área de terapia respiratoria. Entonces, pues los estamos invitando a que nos hagan sus comentarios a través del chat. El chat ya está abierto. Siéntanse libres, por favor, de chatear. Si ustedes nos comparten, por ejemplo, sus datos, tendremos el certificado de participación a este webinar. Nos pueden ir compartiendo los datos a través del chat para la certificación, para emitirles el certificado de participación y el email al que se los podemos enviar. Entonces, pues, estamos listos. Me complace enormemente darle la bienvenida a la doctora Ana Valentina Pérez, que es parte del equipo de QuickSAS. Muchísimas gracias y bienvenida, doctora Ana Valentina. Entonces, los objetivos de esta sesión es identificar los parámetros que se miden en gases arteriales. Segundo, comprender el trastorno principal y la respuesta compensadora. Tercero, reconocer las posibles interferencias que pueden existir y nos pueden alterar los resultados de gases arteriales. El contenido de este webinar, vamos a comenzar hablando sobre los parámetros que se miden en este examen. Luego hablaremos sobre la fisiología, es decir, qué sucede en un paciente normal para mantener el balance ácido-base. Tercero, vamos a hablar sobre las alteraciones en este balance, qué puede salir mal. Cuarto, vamos a proponer una aproximación diagnóstica de 6 pasos para tener un panorama general del estado del paciente. Quinto, vamos a tener 2 casos clínicos para aterrizar los conceptos aprendidos. Luego hablaremos de algunas interferencias que pueden existir en la interpretación de gases arteriales y que debemos tener en cuenta al momento de leer estos exámenes, y finalizaremos con las conclusiones. Entonces, sin más preámbulo, en cuanto a los parámetros, es importante tener en cuenta que la mayoría de los estudios clínicos que se han realizado para determinar los valores de referencia en gases arteriales se han realizado a nivel del mar. Y en ciudades como Bogotá o Quito, que estamos a una altura superior a los 2.000 metros sobre el nivel del mar, nosotros estamos expuestos a una especie de hipoxia crónica, por lo que nuestro cuerpo va a generar unos mecanismos para mantener el balance ácido-base, y estos valores de referencia van a cambiar, por lo general van a disminuir. Entonces, para efectos de este webinar, los valores de referencia que tratemos son del nivel del mar. Primero, entonces, tenemos el pH, que determina la acidez o la alcalinidad de la sangre. Los valores normales siempre van a ser de 7.35 a 7.45, independientemente de la ciudad o el lugar en el que nos encontremos. Y cuando tenemos un pH disminuido, es decir, menor a 7.35, estamos hablando de una acidemia, mientras que si tenemos un pH aumentado, es decir, mayor a 7.45, estamos frente a una alcalemia. El segundo parámetro es la presión arterial de dióxido de carbono, que se refiere a la presión ejercida por el dióxido de carbono en sangre arterial. Los valores de referencia a nivel del mar están entre 35 a 45 milímetros de mercurio.
El tercer parámetro es la presión arterial de oxígeno, que determina la presión parcial que ejerce el oxígeno disuelto en la sangre arterial. Y los valores de referencia son mayores a 80 milímetros de mercurio. El cuarto parámetro, el bicarbonato, que determina la concentración de iones de bicarbonato. Los valores normales oscilan entre 22 a 28 milimoles por litro. El quinto parámetro es la saturación de oxígeno, que determina el porcentaje de hemoglobina saturada con oxígeno en sangre arterial, y estos valores normales a nivel del mar son mayores 96%. Recordemos nuevamente que estos valores van a cambiar dependiendo de la ciudad en la que nos encontremos, por la altitud del nivel del mar y dependiendo de la institución en la que estemos trabajando. Otro aspecto importante es que los gases arteriales no solo miden estos parámetros, sino que también vienen muchas veces acompañados por otros parámetros, como por ejemplo la base exceso, que cuantifica cuánta base se debe añadir o retirar para lograr un pH neutro a una temperatura de 37 grados centígrados. Este es un cálculo que realiza directamente el equipo de gases arteriales dependiendo del pH y dependiendo de la presión de CO2. Tenemos también que muchos equipos de gases arteriales nos cuantifican los electrolitos, y la razón de esto es para hacer el cálculo de anión gap que veremos más adelante, específicamente para los casos de acidosis metabólica. Y tenemos también el lactato, que es un índice de hipoperfusión tisular en el caso de acidosis láctica, para algún paciente que esté en shock, en sepsis tal vez. Entonces, continuando con la fisiología, ¿qué sucede en un paciente normal? Pues bueno, el análisis de gases arteriales se va a referir a la medición del pH y la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono en sangre arterial. Como lo mencionamos en la diapositiva anterior, va a estar acompañado de otros parámetros que nos van a brindar información más detallada del estado del paciente. Y a partir de estos valores vamos a poder evaluar el estado ácido-base en la sangre. ¿Y por qué es importante medir o controlar este balance ácido-base? Bueno, porque el pH tiene una implicación en múltiples reacciones celulares, por ejemplo, la glucólisis, la gluconeogénesis para la producción de energía, en la mitosis del ciclo celular o inclusive en la síntesis de ADN. También el pH va a influenciar en la conformación de las proteínas y en el intercambio de iones a través de las membranas celulares. Entonces recordemos que el pH va a balancear las membranas celulares y que estas van a ser estables dependiendo del estado ácido o base. En caso de que haya algún desbalance, entonces se van a ver alterados múltiples reacciones celulares, y esto nos va a llegar a riesgos y a complicaciones del paciente que pueden llegar inclusive a la muerte. Recordemos entonces que el pH se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno, y tenemos aquí esta ecuación sobre el balance ácido-base normal. Entonces, esta define pues que el CO2, cuando se disuelve en la sangre, me va a producir mayor cantidad de ácido carbónico, y este se va a disociar en iones libres de hidrógeno y bicarbonato. Aquí podemos entender la relación que existe entre la concentración de dióxido de carbono y la concentración de bicarbonato frente a la concentración de iones de hidrógeno, que a la final me van a afectar el pH. Entonces, importante entender aquí que no es que un aumento o una modificación en el valor absoluto del CO2 me vaya a modificar el pH, sino es un cambio en la razón que existe entre CO2 y bicarbonato que me va a modificar ese pH. Entonces, me explico. Si el CO2 aumenta y el bicarbonato también aumenta, entonces va a generar una compensación y no va a haber modificación del pH. Pero si hay un aumento mayor del CO2 sin ninguna compensación por parte del bicarbonato, entonces ahí veremos una alteración en el pH y en el balance ácido-base. Importante aquí también tener en cuenta que el CO2 va a estar regulado por el sistema respiratorio por medio de la ventilación alveolar, y esto se va a realizar por medio de la frecuencia respiratoria. Entonces recordemos que cuando nosotros exhalamos, eliminamos CO2, y cuando inhalamos, pues vamos a ingresar oxígeno. Entonces, si nosotros hiperventilamos, es decir, aumentamos nuestra frecuencia respiratoria, vamos a excretar más dióxido de carbono, y la concentración de dióxido de carbono en nuestra sangre va a disminuir. Por el contrario, si nosotros hipoventilamos y respiramos más lento,
entonces la concentración de dióxido de carbono en sangre va a aumentar. Importante aquí también tener en mente que este cambio y esta regulación por parte del sistema respiratorio va a ser una regulación aguda y se va a realizar en segundos o inclusive pues en minutos, a diferencia de la regulación del bicarbonato. Aquí entonces entra a jugar el sistema renal, específicamente los túbulos proximales renales, que ellos van a ser quienes me van a regular esa reabsorción y excreción de bicarbonato para mantener estos niveles de bicarbonato estables en sangre. Aquí, a diferencia del CO2, va a ser una regulación más crónica, es decir, que va a tomar más tiempo. Puede llegar a tomar horas o días, pues tú no le puedes decir a tu riñón, hey, bótame más bicarbonato o manténme el nivel de bicarbonato estable. Entonces, con esto en mente, podríamos decir que en medicina, aquello que nos impulsa a dar nuestro próximo respiro es la presión arterial de dióxido de carbono, lo cual está íntimamente relacionado con el pH. Aquí tenemos esta ecuación de Henderson-Hasselbalch, la famosa ecuación Henderson-Hasselbalch, que nos define el pH como 6.1 más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre la presión de CO2 por 0.03. Y aquí vamos a recordar la matemática que aprendimos en el colegio. Como el bicarbonato está en el numerador de la fracción, entonces va a tener una relación directamente proporcional con el pH. Es decir, a medida que aumenta el bicarbonato, el pH me va a aumentar. O por el contrario, si el bicarbonato baja, el pH también va a disminuir. Si estamos ahora evaluando la presión de CO2, como esta variable está en el denominador, entonces va a tener una relación inversamente proporcional con el pH. Si yo aumento el CO2 de la sangre arterial, el pH me va a disminuir. O por el contrario, si yo disminuyo el CO2 de la sangre arterial, el pH me va a aumentar. Aquí tenemos dos conceptos importantes que vale la pena distinguir y es el concepto de acidemia y acidosis versus también alcalemia o alcalosis. Recordemos entonces que el prefijo emia se refiere a la concentración en sangre. Entonces, cuando hablamos de acidemia, estamos hablando que el pH de la sangre ha disminuido, o cuando hablamos de la alcalemia es que el pH de la sangre ha aumentado. Y por el contrario, el proceso de acidosis y alcalosis se refieren a aquellos procesos que me van a modificar el pH. Entonces, una acidosis va a ser el proceso que me modifica el pH hacia la acidemia y una alcalosis es el proceso que me modifica el pH hacia la alcalemia. Con esto en mente, podríamos decir entonces que puede existir una acidosis con un pH normal. Es decir, hay un proceso que me está jalando el pH hacia la acidemia, pero no me está alterando el pH. O lo mismo sucede con la alcalosis. Un proceso que me está aumentando el pH, pero no llega al cambio del pH de la sangre. Entonces, en esta ilustración tenemos entonces explicado las alteraciones que tenemos en el balance ácido-base. Tenemos esta escala del pH, en la que recordemos el pH neutro y aceptable para la vida está entre 7.35 a 7.45. Cuando este pH disminuye, entonces estamos frente a una acidemia, pero cuando este pH aumenta, estamos frente a una alcalemia. Y entonces tenemos los 4 trastornos principales del balance ácido-base: la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Vamos a explicar cada uno de ellos. En la acidosis metabólica, como su nombre lo indica, estamos en un proceso de acidosis, por lo que el pH va a tender a disminuirse. Y como estamos en un proceso metabólico, entonces el problema primario está relacionado con el bicarbonato. Recordemos nuevamente, como el pH tiene una proporción directamente proporcional con el bicarbonato, entonces el pH está disminuyendo. ¿Qué está pasando con el bicarbonato? También está disminuyendo. Ahora, en la alcalosis metabólica, como es alcalosis, este proceso va a tender a un aumento del pH. Y como es metabólico, entonces estamos relacionados con el bicarbonato. Como el pH está aumentando, el bicarbonato también está aumentando. Este es el trastorno primario que vemos. En cuanto a la acidosis respiratoria, entonces estamos en una acidosis, es decir, que el pH está disminuyendo, y como estamos hablando de una respiratoria, es decir, que el problema primario está relacionado con la presión arterial de dióxido de carbono.
Y estos dos variables, el pH y la PCO2, son inversamente proporcionales. Entonces, el pH disminuye y la presión de CO2 va a aumentar. Y por último, tenemos entonces la alcalosis respiratoria. Como es alcalosis, pues el pH va a aumentar y como es respiratoria, entonces va a haber un problema con la presión arterial de CO2. En este caso es que está disminuida. En esta tabla tenemos entonces el resumen de los 4 trastornos del balance ácido-base, la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Tenemos relacionados a cada uno el pH, el problema primario y cuál es el proceso de compensación que el cuerpo del paciente va a estar generando para lograr mantener ese pH estable. Entonces veamos, en la acidosis metabólica, como lo mencionamos, el pH disminuye, el problema primario va a ser una disminución del bicarbonato y la compensación va a ser una disminución de la presión arterial de dióxido de carbono. El siguiente trastorno es la alcalosis metabólica, en la que el pH va a estar aumentado y el problema primario va a ser un aumento del bicarbonato y un aumento en la presión de CO2. En la acidosis respiratoria, por ser acidosis, el pH va a estar disminuido y el problema primario va a estar relacionado con la presión arterial de dióxido de carbono. En este caso va a estar aumentada y la compensación va a ser por un aumento del bicarbonato. Finalmente, en cuanto a la alcalosis respiratoria, el pH va a tender hacia el aumento y el problema primario va a ser una disminución de la presión arterial de CO2 y la compensación va a ser una disminución del bicarbonato. Anotemos aquí algunos aspectos importantes y es que cuando tenemos un problema primario metabólico, la compensación va a ser entonces respiratoria y viceversa. Cuando tenemos un problema primario respiratorio, la compensación va a ser metabólica. Y el segundo aspecto importante a tener en cuenta es que cuando hay una disminución del bicarbonato, la compensación va a ser una disminución también de la presión de CO2. O si hay un aumento del bicarbonato, la compensación va a ser un aumento del CO2. Y viceversa, lo mismo con la PaCO2. Si aumenta esta, el bicarbonato va a tender a aumentar para mantener el pH estable. Ok, en esta diapositiva tenemos estas 3 balanzas que nos van a explicar el término de compensación del balance ácido-base. Entonces, en la diapositiva, en la balanza de la izquierda, tenemos un balance ácido-base normal, en la que no hay ningún proceso de alcalosis o acidosis que nos esté alterando el pH, por lo que el pH se encuentra normal. En la balanza de la mitad tenemos una acidosis respiratoria no compensada, en la que hay un evento que me produce una acidosis respiratoria y me jala la balanza hacia la acidosis, y como no está compensada, el pH se va a ver alterado hacia la acidemia. Y finalmente en la balanza de la derecha, entonces tenemos que el cuerpo produce una alcalosis respiratoria para balancear ese trastorno acidótico y mantener un pH normal. Ahora, hablando sobre la etiología de estos trastornos de ácido-base, entonces las podemos diferenciar de acuerdo al trastorno. En cuanto a la alcalosis metabólica, ¿qué me puede causar? Pues episodios eméticos, es decir, vómito, asociado a pérdida de la secreción de jugo gástrico, agotamiento de potasio que se relaciona con la ingesta de algunos diuréticos, o síndrome de Cushing, que se refiere a exposición elevada de cortisol. En cuanto a la acidosis metabólica, esta se puede dividir con anión GAP elevado o anión GAP normal, como lo mencionaremos más adelante, pero en términos generales, ¿qué nos puede producir una acidosis metabólica? Bueno, pues está la cetoacidosis, relacionada a una diabetes mal controlada, a un consumo excesivo de alcohol. Tenemos también la acidosis láctica, que se relaciona mucho con hipoperfusión tisular, y esto se relaciona con pacientes con shock, sepsis o hipoxemia. Tenemos también eventos más sencillos como diarrea de alto gasto, que está asociada a una pérdida de bicarbonato, y al consumo de medicamentos como acetazolamida, que se utiliza para el glaucoma, o al ácido acetilsalicílico, también conocido como aspirina. También se presenta en pacientes con una acidosis tubular renal, que precisamente es una patología en la que existe un daño de los túbulos proximales renales, quienes son aquellos que nos van a regular la cantidad de bicarbonato que reabsorbemos y excretamos. Ahora, en cuanto a la
los trastornos respiratorios. Entonces tenemos la alcalosis respiratoria, va a estar relacionada con todos aquellos eventos que me produzcan una hiperventilación alveolar. Por ejemplo, un paciente que tenga dolor o que esté ansioso. Y aquí es importante hacer una anotación: en el momento que nosotros tomemos la muestra de gases arteriales, algunos pacientes se ponen ansiosos por el pinchazo y ellos van a producir hiperventilación y eso me puede llegar a alterar los gases arteriales. Entonces, de aquí la importancia de mantener una buena técnica. O pacientes también tal vez con fiebre o hipoxemia. Y finalmente, en cuanto a la acidosis respiratoria, entonces va a ser todo lo contrario a la alcalosis respiratoria. Va a ser aquellos agentes que me dificulten o me impidan esa ventilación alveolar. Por ejemplo, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pacientes con desórdenes neuromusculares que me debiliten los músculos accesorios de la respiración e impidan que el paciente pueda respirar libremente. Pacientes con SAJOS, apnea obstructiva del sueño, o pacientes que presenten toxicidad con opioides o benzodiazepinas, que son medicamentos relacionados con pacientes psiquiátricos o con mucho dolor. Listo, entonces, continuando con la aproximación diagnóstica, importante aquí tener en mente que existen varios abordajes y varias teorías que se han planteado en la literatura para interpretar los gases arteriales. Por un lado tenemos el método Stewart, o un abordaje moderno o físico-químico. Tenemos el método de Copenhagen, o también conocido danés, que está relacionado con la base exceso. Y tenemos el abordaje fisiológico relacionado con el anión GAP. Ninguno de ellos ha sido universalmente aceptado, todos tienen sus pros y sus contras, porque tienen ciertas limitaciones por el uso de múltiples fórmulas o por la alteración de otros parámetros que me va a afectar la interpretación de gases arteriales, pero lo importante es que todos los abordajes aceptan y reconocen la importancia de estos tres elementos en la aproximación diagnóstica. La primera es una historia clínica. Es importante indagar cuál es el motivo de consulta de este paciente, por qué me consultó al servicio de urgencias o por qué está en el servicio de unidad de cuidados intensivos, tal vez. Detallar la enfermedad actual y es detallar todas aquellas características que el paciente me refiera. Entonces, tal vez episodios eméticos, es decir, vómitos o diarrea, o que tenga dificultad para respirar, o, por ejemplo, en los antecedentes, indagar por el consumo de ciertos medicamentos o alimentos. Luego tenemos que tener en cuenta el examen físico, es decir, ir a ver a ese paciente, tocarlo, auscultarlo, palparlo y evaluar signos como edema, como signos de deshidratación, o evaluar también el estado de su conciencia, si está alerta, si está en coma o si está estuporoso. Y finalmente, pues ya la interpretación de los gases arteriales como tal. Tenemos entonces este algoritmo de 6 pasos. Lo primero, como ya lo mencionamos, evaluar la historia clínica y el examen físico. Recordar siempre que no estamos frente a un papel interpretando valores escritos, sino que estamos más bien atendiendo a un paciente que tiene todo unos antecedentes, una enfermedad actual, un motivo de consulta, y el examen físico nos va a brindar muchas herramientas para esa aproximación diagnóstica. Luego, ahora sí, ya vamos a la interpretación de los gases arteriales como tal, y lo que se aconseja primero es determinar el estado ácido-base, es decir, evaluar cómo está ese pH, ¿está acidótico o está alcalótico? Luego, identificar cuál es el problema principal. Para ello recomendamos evaluar la presión de CO2. Y con ello miramos, ¿es la presión de CO2 congruente con el pH? Entonces, digamos, tenemos un estado de alcalemia, es decir, que el pH está elevado. Y vamos a evaluar cómo está el CO2. Entonces, si el CO2 está también elevado, eso va a indicar que seguramente el trastorno no es respiratorio, porque no es congruente con el cambio que nos está haciendo el pH. Seguramente ese trastorno será metabólico. Luego vamos a determinar si hay alguna compensación. Para ello recomendamos evaluar el bicarbonato. Entonces, evaluamos si está intentando compensar ese desbalance del estado ácido-base o si me está generando otro trastorno del ácido-base y que me esté sugiriendo pues un trastorno mixto, que es el siguiente paso, determinar si hay trastornos mixtos, que como lo mencionaba, son aquellas entidades en las que se presenta una acidosis y una alcalemia
una por tal vez aspectos metabólicos y otra por aspectos respiratorios. Y finalmente, entonces, evaluar todos los datos en conjunto. Como lo mencionamos, los gases arteriales nos brindan varios parámetros. Uno de ellos, por ejemplo, son los electrolitos, que me van a permitir calcular el anión gap. Y hablemos rápidamente aquí, ¿qué es el anión gap? Pues es la evidencia de cuántos aniones no medibles tenemos en el cuerpo. Estos aniones van a estar pues, relacionados con las proteínas, fosfato, citrato o sulfato. ¿Cómo se calcula el anión gap? Como lo mencionaba, es la diferencia entre los cationes y los aniones. Y los cationes van a estar definidos principalmente por la concentración de sodio. Los aniones, por su parte, van a estar definidos por el bicarbonato y el cloro, y pues esta parte de anión gap. Entonces, lo que hacemos es sumar el bicarbonato y sumar el cloro, y ese resultado se lo vamos a restar a la concentración de sodio. Normalmente pues eso nos va a dar el anión gap, y esperamos que esté en un valor entre más 12, perdón. Bueno, entonces otro aspecto que nos ayuda a evaluar los gases arteriales es la oxigenación. Está el índice de Puffy. Este índice de Puffy entonces se calcula por medio de la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, y lo que me va a indicar es qué tan fácil está oxigenando este paciente, es decir, qué tan fácil está pasando el oxígeno del alveolo al capilar. De esto se calcula, pues se hace el cálculo y se evalúa qué tan grave es el trastorno de la oxigenación que tiene este paciente. Si es mayor a 300, está normal. Si está entre 200 y 300, el paciente tiene un trastorno de la oxigenación leve. Si está entre 100 y 20, un trastorno de la oxigenación moderada. Y si está menor a 100, un trastorno de la oxigenación severo. Actualmente, con la coyuntura de la pandemia por COVID-19, este es un parámetro que se está midiendo comúnmente en las unidades de cuidados intensivos para los pacientes con COVID que llegan a producir alguna neumonía y pueden llevar a tener trastornos de la oxigenación. Entonces, esto nos va a permitir entender qué tan fácil está oxigenando la sangre del paciente. Ok, entonces continuamos con los casos clínicos. En el primer caso tenemos una paciente femenina de 18 años, quien ingresa al servicio de urgencias por malestar general y múltiples episodios eméticos en los últimos 4 días. Ella refiere que se siente débil, es decir, que tiene astenia o adinamia, y los resultados de sus gases arteriales son un pH de 7.55, una presión arterial de dióxido de carbono de 65 milímetros de mercurio, una presión arterial de oxígeno de 85 milímetros de mercurio, un bicarbonato de 31 milimoles por litro y un avance exceso de +7 y una saturación de oxígeno del 98%. Por lo general, por convención, los parámetros de los gases arteriales se reportan así, razón por la cual nosotros les reportamos así el caso clínico. Entonces, lo primero, como mencionamos, evaluar la historia clínica y el examen físico. Esta es la información que tenemos para este caso. Luego vamos a determinar el estado ácido-base. Entonces evaluamos el pH. ¿Cómo está? Está aumentado. Aquí al lado les colocamos los valores de referencia en azulito para que sea más fácil la interpretación. En este caso está aumentado, por lo que estamos frente a una alcalemia. Luego vamos a identificar el problema principal y para ello vamos a evaluar la presión arterial de dióxido de carbono. En este caso 65 milímetros de mercurio está elevada, y entonces tenemos que un aumento en el CO2 va a estar relacionado con un aumento en el pH, por lo que el desbalance primario seguramente no es respiratorio, sino que el CO2 lo que está intentando es compensar. Entonces probablemente tenemos la hipótesis que estamos frente a una alcalosis metabólica. Vamos a determinar ahora si hay compensación y para ello vamos a evaluar el bicarbonato. Entonces, en este caso, el bicarbonato está en 31 milimoles por litro, lo cual está elevado y lo cual concuerda con la alcalosis metabólica, con la hipótesis que teníamos inicialmente. Entonces, este caso nos confirma una alcalosis metabólica no compensada. Quinto, vamos a determinar si hay trastornos mixtos. Este no es el caso. Y finalmente vamos a evaluar todos los demás datos en conjunto. Entonces, por ejemplo, evaluamos la oxigenación. Tenemos una presión arterial de oxígeno 85 milímetros de mercurio, que está bien,
y una saturación de oxígeno del 98%. Entonces tenemos que estamos frente a una paciente con alcalosis metabólica no compensada asociada a pérdida de jugo gástrico sin trastorno de la oxigenación. Seguramente en esta paciente lo que sucedió fue que los múltiples episodios eméticos que presentó pues le produjeron esa alcalosis metabólica. El segundo caso tenemos entonces un paciente masculino de 78 años, quien es encontrado inconsciente en la sala de recuperación de cirugía por la jefe de enfermería. Este paciente acaba de salir de un procedimiento de colecistectomía abierta hace algunas horas. Y en la revisión de su historial clínico, la jefe encuentra que recibió 3 inyecciones de 10 miligramos de morfina desde el final de la cirugía, adicional a la morfina que se le administró durante el procedimiento quirúrgico. Le solicitaron unos gases arteriales y los resultados nos sugieren que tiene un pH de 7.18, una presión de CO2 de 62 milímetros de mercurio, una presión de oxígeno de 87 milímetros de mercurio, un bicarbonato de 22.4 milimoles por litro y un avance exceso de menos 1.5 milimoles por litro. La saturación de oxígeno está en 99.8%. Entonces, nuevamente, el primer paso, evaluar la historia clínica y el examen físico del paciente. El segundo paso es determinar el estado ácido o base que tiene el paciente, entonces vamos a evaluar el pH. En este caso, 7.18 está disminuido, por lo que estamos frente a una acidemia. Luego vamos a identificar el problema principal, para lo que recomendamos evaluar la presión de CO2. En este caso, 62 milímetros de mercurio está claramente elevado y un aumento de la presión de CO2 nos está relacionando con un aumento del pH, con una disminución del pH, perdón. Entonces, esto es congruente, por lo que podríamos decir que el desbalance primario es respiratorio. El cuarto paso es entonces determinar si hay una compensación. Para ello vamos a evaluar el bicarbonato, que está en 22.4 y está en rangos de referencia. Recordemos aquí que, como mencionamos al comienzo del webinar, la compensación metabólica puede llegar a tardar horas o inclusive días en llevarse a cabo. Entonces, esto seguramente nos confirma la acidosis respiratoria que está presentando nuestro paciente. El quinto paso es determinar si hay trastornos mixtos, no es el caso. Y el sexto, evaluar todos los datos en conjunto. Entonces, en cuanto a la oxigenación, presión arterial de oxígeno 87 milímetros de mercurio y saturación de oxígeno 99.8% están bien. Podríamos decir entonces que estamos frente a un paciente con acidosis respiratoria no compensada asociada a sobredosis de opioides, sin trastorno de la oxigenación. Seguramente lo que sucedió en este paciente fue la sobredosis de morfina que le dieron durante el procedimiento quirúrgico y su recuperación, y esto nos deprimió el sistema respiratorio, produciendo esta acidosis respiratoria. En este caso, el tratamiento a seguir es un inhibidor de opioides, como lo es la naloxona. Para terminar, entonces tenemos estas posibles interferencias que debemos tener en cuenta al momento de interpretar los gases arteriales. Primero, los contenedores donde se va a recolectar la muestra. Lo ideal es que sean jeringas de plástico polipropileno que van a estar diseñadas específicamente para el procesamiento de la muestra de gases arteriales. Segundo, pues el anticoagulante que vamos a usar. La medición de pH, PO2 y CO2 debe efectuarse en sangre tratada con heparina, ya sea liofilizada o líquida. Lo tercero es la muestra, la técnica de obtención, y la ideal es seguir las recomendaciones de las guías clínicas para asegurar una buena obtención de la muestra. Y lo cuarto, el manejo y la conservación de la muestra. En el caso de gases arteriales, se recomienda procesar la muestra inmediatamente después de su recolección, y existen algunos mecanismos para aumentar este tiempo de procesamiento, que por lo general es pues refrigerar la muestra. Finalmente, como conclusiones, entonces tenemos uno, que actualmente no existe un método ideal para evaluar las alteraciones ácido-base. Sin embargo, con el abordaje propuesto de 6 pasos, se obtiene un panorama general y detallado del estado del paciente. Segundo, la interpretación de gases arteriales no es difícil. Lo que se recomienda es dividir el proceso en pasos y hacerlo en orden para que eso no se nos escape ningún parámetro. Y tercero, tener en cuenta las posibles alteraciones de la interpretación de gases arteriales. Estas fueron entonces las referencias bibliográficas que utilizamos.
Invitamos a seguirnos a nuestras redes sociales. Vamos a dar un espacio para preguntas. Los invitamos a diligenciar estas preguntas en el chat y mientras realizamos las preguntas, nuestro especialista de promoción y desarrollo, John Tejedor, les va a presentar algunos de los productos que tenemos para gases arteriales. A continuación, pues, siguiendo con la interpretación de gases arteriales, vamos a hacer en nuestra línea de productos que tenemos a disposición para ustedes. Inicialmente, pues tenemos nuestros controles de tercera opinión. Nosotros, como mencionamos en el video, somos los representantes de la marca Bayorrat en Colombia. Entonces tenemos tres tipos de controles internos de tercera opinión que, como pueden observar, es el Liquiche Block Gas Control, el Liquiche Block Gas Plus E-Control, el Liquiche Block Gas Plus EGL Control, y cada uno, pues, como pueden observar, tiene determinación de cierta cantidad de analitos. El Liquiche Block Gas Control disponible en 3 niveles distintos con valores dirigidos a diferentes puntos dentro de la gama clínica. La matriz es codificada por colores, como podemos observar, esta es la presentación real del producto para una fácil identificación con control bajo, el control normal y el control alto. Es a base de una matriz acuosa y la vida útil es de 4 años de 18 a 25 grados centígrados. Los analitos que va a determinar son la presión parcial de dióxido de carbono, el pH, y la presión arterial de oxígeno, como lo podemos observar. En nuestro catálogo tenemos los 3 niveles que le mencionaba, que viene por una presentación de 30 unidades por 1.7 mililitros cada presentación. Y en nuestro Liquiche Block Gas Control Plus E-Control está diseñado para monitorear la precisión del laboratorio, mediciones de gases en sangre, y además de medir los gases en sangre, nos va a medir electrolitos, es una instrumentación de electrodo selectivo, también es de una matriz acuosa transparente, la vida útil desde 4 años a una temperatura de 2 a 25 grados centígrados, y nos va a determinar, como mencionábamos, calcio ionizado, cloro, potasio y sodio. En nuestro siguiente tipo de control manejamos el Liquiche Block Gas Plus EGL Control, donde el menú de pruebas es ampliado, que incluye el pH, gases, electrolitos y metabolitos. Este producto es más completo, donde nos va a determinar 11 analitos, también es de una matriz transparente y acuosa, una vida útil de 3 años de 2 a 8 grados centígrados, puede almacenarse hasta 12 meses a una temperatura entre 20 y 25 grados centígrados, y a diferencia de los anteriores, nos va a detectar lactato o ácido láctico, litio, magnesio y glucosa. Este es en cuanto a nuestro control de tercera opinión nosotros siendo representantes de Bayorrat. Los instrumentos, como ustedes pueden observar, en diferentes laboratorios o en diferentes casas comerciales que se manejan, podemos observar que está la instrumentación del laboratorio, donde estamos acá presentes para nuestros 3 tipos de controles, donde dependiendo del instrumento que ustedes manejen, pueden aplicarlo en sus diferentes instrumentos. También tenemos Biomedical Nova, donde están las referencias de los equipos, Radiometer, también tenemos lo que es Roche Diagnostic, Siemens y otros, porque también manejamos, también aplica para las pruebas POCT, dependiendo del equipo del cual ustedes manejen. También tenemos nuestro control externo de calidad, ECAS, que se llama Blood Gas Program. El catálogo es el BC31. Se puede utilizar muestras líquidas y acuosas. Es un menú completo para aplicaciones externas. Lo que nos permite es una evaluación del rendimiento de las pruebas de laboratorio de gases en sangre, electrolitos, glucosa y lactato. Es un ciclo de 12 meses, donde viene una presentación de 12 viales. También se hace el reporte, lo hacemos a través de la plataforma online de ECAS. Además, pues están acreditados con la norma 17043, y los analitos que nos miden son calcio, cloro, glucosa, lactato o ácido láctico, magnesio, la presión parcial de dióxido de carbono, la presión arterial de oxígeno, el pH, el potasio y el sodio.
Y también siguiendo con la línea, hablaba la doctora Valentina del tema de las jeringas. Nosotros comercializamos las jeringas de una marca Sarsted, que es para la toma de gases arteriales, donde el tipo de extracción puede ser arterial o venosa. El tipo de preparación viene parinizada y es una recomendación que daba la doctora Ida en cuanto al tema de que preparinizar las jeringas nos puede traer consecuencias y anomalías en la determinación y cuantificación de los analitos. Entonces esta jeringa viene con una heparina equilibrada, perdón, con calcio, con una concentración de 50 unidades internacionales por mililitro de sangre. La etiqueta es de plástico. El volumen, se manejan dos volúmenes, puede haber una de 1 mililitro y otra de 2 mililitros, y es específica para el análisis de gases en sangre. Además de eso, como pueden observar, también manejamos un capilar que se permite para las muestras de las tomas de muestras difíciles. Del capilar también viene parinizado, y esto está también con unos, digamos, accesorios que viene para condicionar mejor una toma de muestra en cuanto a la toma y recolección de la toma de los gases arteriales. En cuanto aparte de eso, le estamos aquí presentando nuestro código QR, donde pueden visualizar toda nuestra línea, nuestro portafolio de servicios, donde van a poder visualizar toda nuestra línea de productos que manejamos y servicios que están a su servicio. Además, pues queremos invitarlos próximamente, del 22 al 25 de septiembre, estaremos presentes en el Congreso Nacional de Salud, donde podrán visitarnos para que puedan visualizar toda nuestra muestra comercial. A continuación vamos a seguir, va a responder a sus preguntas. La doctora Ana Valentina Pérez va a responder a todas sus inquietudes. Muchas gracias. Gracias, John. Entonces, bueno, revisando las preguntas, tenemos aquí algunas, por ejemplo, de una doctora que nos pregunta cuánto es la estabilidad de la muestra. Bueno, pues depende del manufacturador de la jeringa, del tratamiento que se le da a la muestra, pero en condiciones generales es de 15 minutos. Lo ideal es procesar esta muestra en los primeros 15 minutos de tomada la muestra, o si necesitamos más tiempo, en el caso de que se vaya a remitir, refrigerarla para ampliar este tiempo. Otra pregunta, ¿qué implicaciones tienen los gases arteriales en los pacientes dializados? Bueno, los pacientes dializados van a tener entonces trastornos renales, seguramente falla renal, y recordemos entonces un poco en cuanto a la fisiología, que el riñón nos va a regular el bicarbonato, por lo que seguramente que si un paciente está dializado es porque el bicarbonato tiene, pues el bicarbonato no va a estar bien regulado. Entonces vamos a esperar algún desbalance por parte de esta regulación metabólica. La siguiente pregunta, ¿cómo podemos calcular la presión de oxígeno en ciudades de mayor altitud, superiores a 2.000 metros, o en su defecto, cuáles serían los valores de referencia? Bueno, no es que sea un cálculo que se realice. La idea para obtener estos valores de referencia, claro, son los ensayos clínicos que nos van a permitir mantener un estándar. Esto va a depender pues de la institución en la que estemos trabajando. Pero en general, lo que se acepta para, por ejemplo, para Bogotá, es valores para la presión arterial de oxígeno, son valores superiores a 60 milímetros de mercurio. Existen varios ensayos pequeños que se han realizado en muestras de 100, 200 pacientes, y por lo general nos indican una presión de oxígeno entre 60 o 65 milímetros de mercurio. Claro que sí, podemos compartir entonces algunos estudios para que han calculado estos valores de referencia, pero nuevamente, como lo decíamos, son estudios que se han realizado en muestras de poblaciones pequeñas. Tenemos entonces otra pregunta sobre cómo podría identificar si hay una mezcla de sangre venosa con sangre arterial. Bueno, esto va a depender mucho pues de la toma de la muestra, de ese procedimiento, ¿no? Entonces, ¿de dónde vas a tomar la muestra? Directamente pues de la arteria radial, o el paciente tiene algún acceso. Entonces, algunas de las características que nos van a permitir identificar si es una muestra de sangre arterial o venosa, por ejemplo, la sangre arterial va a ser más roja que la venosa, y pues tener presente dónde fue que se obtuvo la muestra. De aquí pues la importancia de la persona que tome la muestra, ya sea pues del acceso venoso o arterial, verificar que sea un acceso venoso y no arterial, o viceversa, y pues
tener una buena técnica de la toma de la muestra. Bueno, creo que esas son las preguntas que tenemos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.